Mates con Historia, por primera vez lo vamos a dedicar a la gente de la agrupación La Brigadier General. Gente a la que conozco, acá en Rosario y también en otros puntos del país. Una agrupación que, como su nombre lo indica, la Brigadier General reivindica la figura del Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Y hoy vamos a referirnos a la figura de Juan Manuel de Rosas. Saben que lo he dicho en otros videos, creo que lo tratamos cuando vimos lo del Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, por la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. Es una figura que gobernó durante mucho tiempo en Argentina como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo encargado de las relaciones exteriores de toda la Confederación Argentina. Y es una figura muy vasta, muy compleja. No le podemos dedicar un solo Mates con Historia, por eso hoy me pareció importante abordar un tema del que siempre se lo ha acusado a Rosas, ¿no? La dictadura, una tiranía, ¿no? Un gobierno sangriento. Y hay algo que tiene que ver con el reproche que se le hace más desde el campo de lo jurídico, de lo político, que gobernó, digamos, con la suma del poder público. Y que al mismo tiempo, Juan Manuel de Rosas, durante todo su gobierno, se va a negar a convocar un congreso que dicte la famosa Constitución Nacional. Hoy nos vamos a detener en esto de la suma del poder público. ¿Qué es esto de la suma del poder público? Es cierto, cuando Rosas asume su segundo mandato, desde 1835 va a gobernar hasta 1852, cuando pierde la batalla de Caseros, va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Recuerden esto, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores del resto de las provincias que conformaban la Confederación Argentina. La suma del poder público, como el nombre lo indica, es una especie de dictadura legal. ¿Cómo es esto, dictadura legal? Bueno, viene de la antigua Roma, ¿no? Donde estaba prevista la dictadura por 6 meses, cuando la situación extraordinaria de anarquía pusiera en peligro la propia existencia de Roma, ¿no? Y no debe confundirse la suma del poder público con algo que suena parecido, que son las facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias, Rosas no fue el primer gobernador en tenerlas, ni va a ser el último, ¿no? Facultades extraordinarias es cuando la legislatura cede al Ejecutivo, en este caso el gobernador, alguna de sus facultades legislativas, ¿sí? La suma del poder público, en cambio, es algo más espeso, más complicado, que es que el gobernador no solo desarrolla su actividad en el Ejecutivo, es cabeza del Poder Ejecutivo, sino que puede, en ocasiones, dictar sentencias en causas judiciales, cosa que corresponde normalmente a los jueces, y puede también, en ocasiones, sancionar leyes, que en principio corresponde que lo haga la legislatura o sala de representantes, como decían los porteños a su legislatura. ¿Por qué digo o hago hincapié en este puede? Porque Rosas era consciente, él asume su segundo gobierno en abril de 1835, se ha producido el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco en febrero, Barranca Yaco, en un paraje de la provincia de Córdoba, cuando retornaba a Buenos Aires procedente de las provincias del norte. Ese asesinato produce una gran conmoción en el país. Hay temor fundado de que se vuelva a un estado de guerra civil entre unitarios y federales, si bien los federales han ya, controlado la situación desde 1831, pero hay conspiraciones permanentes dentro del país y fuera del país por parte de los emigrados unitarios, sobre todo en la banda oriental, Colonia del Sacramento, Montevideo, y también en Chile y también en Bolivia. Y como Rosas es consciente de que no puede salirse de esa situación de anarquía, de caos, sino a través de un gobierno de mano dura, es que él
pone como condición que él va a aceptar ser gobernador si se le otorgan, si se le confiere la suma del poder público. A tal punto va a ser consciente de este paso que va a tomar, que él exige que además se haga un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, un plebiscito al que efectivamente durante 3 días fueron a votar todos los hombres en condición de votar, ricos, pobres, y el plebiscito que preguntaba si estaba de acuerdo la gente en que Juan Manuel de Rosas fuera gobernador y que además lo fuera con la suma del poder público, arrojó un resultado apabullante a favor de esto. Él asume, y hay que aclarar acá cómo gobernó Rosas con la suma del poder público. ¿Fue un dictador manu militari durante 17 años? Vamos a matizar un poco. Lo primero que hay que decir es que durante sus 17 años de gobierno, Juan Manuel de Rosas va a ser, reitero una vez más, gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Por tanto, la suma del poder público que le da la Sala de Representantes al elegirlo a él gobernador, queda circunscripta a la provincia de Buenos Aires. Siguió habiendo gobernadores en las otras provincias y en esas otras provincias siguió habiendo legislatura, poder judicial, en Santa Fe, en Salta, en Corrientes, en Córdoba, en San Luis. Rosas va a ser muy celoso, siendo gobernador de una provincia, va a ser muy respetuoso de las autonomías provinciales presididas por sus colegas, los otros gobernadores, ¿no? Va a ser muy raro que el gobernador de Buenos Aires se entrometa en cuestiones internas que eran del interés de los salteños, de los catamarqueños, de los cuyanos o de los santafesinos. Entonces, primer elemento a aclarar, la suma del poder público con la que va a gobernar Rosas lo va a hacer circunscripta a la provincia de Buenos Aires, de la cual él es el gobernador. Primer elemento. Segundo elemento, dijimos que la suma del poder público significaba que Rosas puede dictar sentencias en causas judiciales y puede sancionar leyes, cosas que corresponderían, en el último caso, a la legislatura y en el primer caso, a los tribunales. Cualquiera podría preguntar, pero entonces, Pablo, durante estos 17 años en Buenos Aires, dado que había una sola persona que gobernaba y tenía la suma del poder público, se cerró la legislatura y se cerraron los tribunales. Eran innecesarios. Si había alguien que dictaba leyes, dictaba sentencias y ejecutaba los decretos. Y la respuesta es no. O sea, la legislatura siguió existiendo, renovándose parcialmente cada 2 años, y siguió habiendo tribunales, con una Cámara de Apelaciones que va a estar presidida durante el gobierno de Rosas por Vicente López y Planes, el autor del himno. Sí, Vicente López y Planes, abogado, va a ser el presidente de la Cámara de Apelaciones, es decir, la máxima instancia judicial de la provincia de Buenos Aires, acompañando los 17 años del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por tanto, ¿va a intervenir y a dictar sentencias el gobernador Juan Manuel de Rosas en causas judiciales? Sí. Se las puede contar con los dedos de ambas manos. Es decir, no va a intervenir caprichosa y arbitrariamente en cualquier tipo de causa judicial. Por eso siguió habiendo tribunales y jueces que dictaron durante 17 años las sentencias que hubo que dictar. Se va a reservar, en cambio, el intervenir y dictar sentencia en causas de enorme trascendencia institucional. Ya después vamos a dar un solo ejemplo para entender. ¿Va a suprimirse la actividad de la Sala de Representantes como órgano legislativo de la provincia de Buenos Aires? De ninguna manera. Rosas va a hacer un uso muy discreto, muy limitado de la suma del poder público que le permitía sancionar leyes, y la primera ley que va a dictar lo va a hacer a referéndum de la Sala de Representantes, es decir, para que después la Sala se expida sobre esta ley, va a ser en diciembre de 1835 la famosa Ley de Aduanas. La famosa Ley de Aduanas. En otra ocasión nos vamos a referir al sistema económico adoptado por Rosas, cuando ya no va a ser solo gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires va a tener que atender los intereses de toda la Confederación Argentina.
pero la ley de aduanas de 1835, que fue obra intelectual de un gran colaborador de Juan Manuel de Rosas, José María Rojas y Patrón, va a ser sancionada por Rosas en uso de la suma del poder público. Y lo de las causas judiciales es interesante. Con Rosas y el uso de la suma del poder público, el poder él ser quien va a fallar, va a dictar sentencias en contadas causas judiciales, va a empezar a originarse algo que en un sistema federal como el nuestro, esto tiene más tintes de abogado, digamos, pero permítanme explicarlo muy sintéticamente. Saben ustedes que en un Estado federal como el nuestro está la justicia ordinaria o provincial, que es la justicia que existe en cada una de las provincias, que tiene materia propia de la justicia ordinaria o provincial. Pero también existe la justicia de excepción o la justicia federal. Hay una materia que es federal en cuanto a su contenido, ¿sí? Una competencia federal. ¿Y dónde se origina esta idea de que hay una competencia federal donde, podríamos sintetizarlo así, donde está presente el interés de lo nacional, del Estado nacional? Hay competencia federal, por la materia, diríamos los abogados. Se origina precisamente en esta etapa del gobierno de Juan Manuel de Rosas y sobre todo hay una causa con la que empieza, la causa judicial en la que se va a juzgar y a condenar a muerte a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, en territorio de Córdoba. ¿Por qué fue esto así? Porque ustedes podrían decir, bueno, un homicidio en territorio cordobés es investigado, juzgado por las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba, que es como empezó a ser investigado el asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco. No solo lo matan a él, lo matan a toda la escolta, ¿no? A todos los que lo acompañaban. El único que sobrevive es un niño vaqueano de la zona que sobrevive, logra escaparse y empieza a difundir la noticia de este magnicidio. Pasaba algo raro en Córdoba. Había muchas sospechas de que quienes habían instado, fomentado el homicidio de Facundo Quiroga eran las propias autoridades de la provincia de Córdoba. En ese momento Córdoba estaba gobernada por un gobernador de apellido Reinafé. En realidad eran varios hermanos, era una familia muy poderosa, los Reinafé, y estos estaban pergeñando, se supone que en comunicación permanente con los unitarios. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo? Las permanentes conspiraciones adentro y afuera del país para retornar el partido unitario al poder, ¿no? Pero acá está la clave, porque Rosas se da cuenta de que ese sumario, esa investigación criminal por parte de un juez local en la provincia de Córdoba no va a llevar a ningún puerto, no va a descubrir nunca la verdad. A lo sumo aparecería allí, permítanme la expresión, un perejil que sería el chivo expiatorio con el que se cubriría a los verdaderos responsables del asesinato de Quiroga. Y por tanto, Rosas reclama al gobierno de la provincia de Córdoba que le envíe ese sumario, el expediente que tramita en la justicia provincial de Córdoba, que investiga el asesinato de Facundo Quiroga. Rosas, gobernador de Buenos Aires, pero encargado de las relaciones exteriores de todas las provincias y del manejo general de los intereses comunes, podríamos agregar este concepto, le pide al gobierno de Córdoba: mándeme el sumario, que lo voy a llevar yo. ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad pide esto? El dato es muy interesante. ¿En qué circunstancias lo matan a Quiroga? ¿Fue un crimen pasional? ¿Fue un asesinato con fines de robo? No hubo nada de eso. Claramente era un crimen político. Lo matan por ser Juan Facundo Quiroga la persona política que era en ese momento, ¿no? Y hay que entender algo. Yo les dije,
a Quiroga lo matan en Córdoba cuando estaba volviendo hacia Buenos Aires. ¿De dónde venía Quiroga? Venía de las provincias del norte, de Santiago del Estero. Había sido enviado por el gobierno de Buenos Aires, el anterior gobernador de Buenos Aires, Vicente Massa, antes de que asumiera Rosas, lo había enviado porque ya Vicente Massa ya tenía el manejo de las relaciones exteriores como gobernador de Buenos Aires y tenía, digamos, la representación delegada por parte de las provincias federales en cuanto al arreglo de las cosas comunes de la jurisdicción. Ángel Vicente Massa, diciembre de 1834, lo envía a Facundo Quiroga al norte para poner fin a una disputa entre las provincias del norte. Había una suerte de guerra civil entre Tucumán y Santiago del Estero. Quiroga se traslada, con la autoridad que tiene, logra restablecer la paz, y es volviendo a rendir cuentas de su misión al gobierno de Buenos Aires, encargado del manejo de las relaciones políticas entre todos los estados, que lo matan en Córdoba. Por tanto, lo que Rosas dice es: esto no es un crimen común, no es un homicidio ordinario a ser juzgado y entendido por las autoridades locales de la provincia de Córdoba. No, al que se acaba de asesinar era un enviado del gobierno nacional, tenía carácter de plenipotenciario del gobierno nacional. Podríamos decir hoy, en términos más modernos, a Quiroga lo matan siendo funcionario público con una misión encomendada por el gobierno nacional. Es donde aparece allí la idea de que acá hay un interés nacional comprometido en investigar. Y por eso Rosas reclama que se le envíe el sumario, cosa a la que la provincia de Córdoba accede, y va a ser él quien va a dictar la sentencia condenatoria a muerte. Van a ser ejecutados los que, según las pruebas del expediente, esto fue por supuesto materia de mucha polémica en su momento, ¿no? Habían sido los autores materiales e intelectuales de ese asesinato de carácter político, el de Facundo Quiroga, en febrero de 1835. Por tanto, y para cerrar esta aproximación más bien jurídico-política a lo que fue Rosas y la suma del poder público. ¿Qué significaba que Rosas va a gobernar con la suma del poder público? Bien, significaba un poco estas cuestiones. A él se debe un poco esta distinción. Después va a haber otro juicio famoso. Otro día le vamos a dedicar otro martes. El juicio, la condena y el fusilamiento de Camila O'Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez. Ha habido una película, en fin. No quiero hacer demasiado extenso este mates con historia. Pero quería aclarar un poco este punto, ¿no? La suma del poder público. ¿Fue una dictadura? Bueno, hay que matizar, hay que tomarlo con pinzas y hay que hacer las aclaraciones pertinentes, ¿sí? Bien, este es el último mates con historia del ciclo 2020. Espero que hayan pasado una hermosa Navidad junto con sus seres queridos. Aprovecho para desearles lo mejor para el 2021. No vamos a tomarnos vacaciones sino hasta bien entrado enero, así que posiblemente dentro de una semana tengamos otro mate con historia. Les dejo un saludo y mis mejores deseos. Gracias.